¿Cómo estás, mi querido Andrés? Bienvenido. Bienvenido, Andrés. Muy bien, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? Buenos días, muy bien. Qué bueno, se te extrañaba aquí, qué bueno que ya volvemos a la normalidad. Qué rico. El caos después de las vacaciones y por eso retrasé mi venida, pero ya estamos aquí con el gusto de siempre. ¿Qué es el Dharma? Con D. El Dharma con D. De dedo. Así es, con DH, de hecho, del Dharma. Bueno, efectivamente, como ya señalabas, pues la gente está más familiarizada con el karma. Lo conocemos más. Aunque se tiene ideas erróneas del karma también, ¿no? Sí, entre erróneas e incompletas, sí, ¿no? Pero finalmente se hacen una idea de que es el equivalente a la ley de la cosecha, ¿no? En donde vamos a buscar responsabilidad respecto a lo que damos a los demás, lo que le damos a la vida, porque de alguna manera vamos a recibirlo en la misma especie y multiplicado. Lo que das se te regresa. Lo que das se te regresa y multiplicado. Exacto. Porque es el aspecto que se suele omitir y es muy importante. Por eso muchos creen que es como castigo. Pero, sí, pues, exacto. No necesariamente. No. Puede ser positivo. ¿No? Depende de la calidad y del género de la siembra. Será también la de la cosecha. Pero muy poca gente efectivamente no conoce la ley del Dharma. Y la ley del Dharma viene a ser el complemento de la del karma, en el sentido de que lo que plantea es cuáles son las claves para el desarrollo personal. Desde los textos Vedas, que son de los más antiguos, textos espirituales en la India, custodiados por los rishis, y que son pues un compendio de sabiduría auténticamente milenaria. Para ellos, el Dharma es el camino que hay que seguir para lograr tu máximo potencial. Y era un conocimiento que estaba destinado nada más a los gobernantes. No era un conocimiento que se transmitiera a cualquier persona, sino solo a los reyes y a sus descendientes. En aquel entonces se les compartía ese tipo de conocimiento porque asociaban el gobernar con una gran responsabilidad para con los demás. Y lo asociaban a la calidad de la persona. Entonces ya teníamos, o asumían que tenían que lograr que sus líderes fueran lo mejor posibles como personas, claro, para tener la posibilidad de aspirar a un gobierno que fuera sensato y que justamente se encaminara al desarrollo de los gobernados. Y entonces se fue transmitiendo de manera muy celosa solo a los gobernantes, solo a las autoridades religiosas o políticas, pero pues a raíz de que se empieza a dar ese sincretismo, ese conocimiento de la cultura oriental a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues con el avance de la arqueología, etcétera, pues empiezan a conocerse estos aspectos interesantísimos como lo es la ley del Dharma. Entonces, la ley del Dharma nos dice que si procuramos 4 cosas en nuestras vidas, vamos a lograr desarrollar el máximo potencial. ¿Y cuáles son esas 4 cosas o compromisos, para ser más preciso? Bueno, el primero de ellos es el compromiso con la verdad. La ley del Dharma nos dice que para que tú puedas aspirar a desarrollar tu máximo potencial, tienes que comprometerte con una percepción objetiva de las personas, de las cosas, de las situaciones que estás viviendo. ¿Ser honesto? Ser honesto en cuanto a no ver las cosas como eres, sino apartarlas de los juicios y prejuicios que solemos tener cuando percibimos la realidad. Y en ese sentido, si hay una honestidad intelectual, vamos a decirlo así, pero se centra principalmente en la objetividad. Podríamos plantearlo de esta manera. Hay que proponernos dejar de ver las cosas y a las personas como somos, para empezar a verlas como son. Aunque no coincida con nuestra forma de ser. Y es ahí la parte difícil, ¿no? Porque justamente ese es el filtro que solemos tener a la hora de percibir la realidad. Tendemos a verlo de acuerdo a nuestros marcos teóricos, de acuerdo a nuestras expectativas, y entonces pues ya estamos de alguna manera predispuestos a cargarle las tintas a ciertos aspectos de la realidad. Si soy una persona nerviosa, pues voy a cargarle la tinta a todo lo que pueda ver como peligroso o amenazante. Y así, sucesivamente. El Dharma nos dice, no, ve las cosas como son y para eso desarrolla más tu capacidad de observación que de análisis. Porque en el análisis caemos en la trampa de los prejuicios y de los juicios. Exactamente.
Entonces, lo primero que nos dice el Dharma es, sé objetivo. Ve las cosas, ve a las personas, ve a las situaciones como son, no como según tú deberían de ser, no como te gustaría que fueran, sino como realmente son. O no como te dijeron que era lo correcto. Así es. Exacto. Que esa es la parte difícil, porque tenemos programas mentales de nuestros antepasados y claro, ya estamos programados para calificar las situaciones de una determinada manera. Pues el Dharma lo que nos propone es deja de calificar. Simplemente No eres juez de presta nadie. atención. Y a base de estar prestando atención podremos lograr desarrollar la capacidad de identificar lo esencial de lo que ocurre y dejar de estar entrampados con lo superficial. Claro, de lo le que quitas nos la sucede. basurita. ¿Para qué te estorba? Mejor. La paja. Exacto. Así es. Fíjate que me quedo pensando en todos estos movimientos que nos hablan de aceptar a los demás, de incluir a los demás, de aceptar no serenamente ponerle- lo que no puedes cambiar. Exacto. Sí. Y de no ponerle tache, no, porque si usa tal cosa me dijeron que era peligroso. Y, o sea, la gente es como es y cree en lo que es y le gusta lo que le gusta, aunque vaya en contra de lo que a ti te gusta. Y no por eso debe tener tache en tu vida, ¿no? O sea, Así ser es. tolerantes con todos los demás. Sí. Y ser comprometidos con la verdad. Ese sería el primer punto. Sí, porque luego en un esquema de ser tolerante uno puede hacerse de alguna manera cómplice de una forma antinatural de proceder o de procesar las cosas, ¿no? Por eso el tema de que a un gobernante en aquella época se le exigiera que fuera objetivo era renuncia a tus intereses, renuncia a tus preferencias para captar, en este caso, el bien común. Pues algo similar podríamos trasladar a otros ámbitos de nuestras vidas, ¿no? A ver, vamos a renunciar a nuestras preferencias, vamos a renunciar a nuestros intereses, no necesariamente porque haya que sacrificarlos, pero sí porque hay que supeditarlos a lo que la situación nos pueda exigir. Que ese es el aspecto práctico de la objetividad. El que yo pueda ver las cosas como son me permite elegir la respuesta más pertinente, la más conveniente, la más adecuada a la situación que estoy viviendo. Pero si yo ando encerrado en mi propia agenda egocéntrica, pues no voy a captar lo que mejor conviene para cada situación, voy a más bien buscar formas de forzar la situación a mi conveniencia, Claro. pero generando algún tipo de efecto secundario o daño colateral, sobre todo en mis relaciones. De acuerdo. Entonces, la primera es la objetividad, la verdad. Sí, el compromiso con la verdad. El compromiso con la verdad. La El segunda- segundo es el compromiso con la pureza. Para los textos Vedas, la pureza está asociada a la disposición a abrirte a lo bueno sobre lo meramente conveniente. Es interesante que no hacen la distinción de elegir entre lo bueno y lo malo, porque claro, una persona que está en su sano juicio jamás elegiría lo malo sobre lo bueno. Pero el problema es que lo malo suele estar disfrazado de conveniencia. Y entonces por eso muchas personas se contaminan, por decirlo así, a la hora de decidir, porque se van más por lo que se les antoja, para decirlo de una manera muy simple, en lugar de lo que les exige la situación, por cierto, lo que comentábamos hace un momento. Un ejemplo muy claro, pues la alimentación, ¿no? La alimentación, en vez de comer como deberíamos, solemos comer como se nos antoja, Sí. ¿no? Y como ese en muchos otros Claro, aspectos y de normalmente nuestras lo que se vidas. te antoja podría ser lo más rico o lo más fácil, pero no te lleva a lo mejor. Así es. No te lleva a lo mejor a largo plazo, Exacto. en términos de las exigencias de la naturaleza, pero lo mismo que estamos ejemplificando con la comida lo podemos trasladar a aspectos de la profesión, de las relaciones, ¿no? El ejercicio del poder, en fin. Hay muchas aplicaciones en las que el compromiso con la pureza podría marcar una diferencia fundamental en nuestras vidas. Ahora, siendo más específicos, esa rectitud de intención o pureza de intención tiene que ver con que tú elijas lo mejor del momento. Claro, puede ser que ir al cine no sea malo, pero si tienes un examen mañana, Así pues es. hoy no te conviene ir al cine. ¿Y qué es lo te mejor? conviene Quedarme a estudiar. Quedarte a estudiar. Claro, no porque sea malo el cine. Vamos con el tercero. El tercero es el compromiso con la no violencia, Ok. que en términos más occidentales sería el compromiso con la mansedumbre, con la ecuanimidad, con la serenidad. Es importante porque, de acuerdo a la ley del Dharma, cada vez que hay violencia, aunque sea mínima interiormente, se está generando un obstáculo para amar. Y es un obstáculo interior.
Porque aunque el detonante pueda ser externo, ¿sí? La experiencia de violencia es siempre interna. ¿Y eso qué implica? Que me estoy apartando del amor porque me estoy centrando más en el temor. Entonces la serenidad para la cultura, para la religión o los textos Vedas, es más que una postura antiestrés, es más que un tómatela con calma. Es realmente una condición espiritual básica porque está asociada al amor. Es un trabajo interno. Es un trabajo interno de humildificación, vamos a llamarle así, para que no nos enganchemos, diríamos hoy en día, en temas que no lo ameritan, y en los que sí lo ameritan, en vez de engancharnos, mejor hacernos cargo. Y entonces para ellos el tema de la no violencia es condición fundamental para el tema del auténtico amor. Y el cuarto y último es el compromiso con, ahí se me acaba de ir el compromiso con la disciplina. Ok. Sí, no es que me quedé en el anterior y pensando que no puedes amar con violencia, ¿no? No. Que te amo mucho y porque te amo te pego. No, ni a los hijos, ni a la pareja, ni a nadie. O sea, sí. Y a nosotros la mismos. violencia. Hay Claro. veces que nos autolesionamos, no necesariamente con golpes físicos, sino muchas situaciones de vida que nos están afectando y nos golpean internamente. La culpa, o sea, hay una Vivimos cantidad. inmersos en distintos tipos de violencia, Sí. ¿no? La económica, la psicológica, la física. Okay. Y sí, la discriminación racial, en fin, hay muchos formatos en los cuales la manifestación de violencia nos habla de una falta de equilibrio interior que es fundamental para el amor, para el amar, siendo más precisos. Entonces, la primera fue la verdad. Compromiso con la verdad, con la pureza, con la no violencia, y la cuarta es con la disciplina. Que también cuesta mucho Oye, trabajo. Creo que sí, íbamos sí. un poquito como en palomita, Sabía medio que iba a palomita. generar La incomodidad. podemos omitir esa última. Genera incomodidad la disciplina. Sí, Sí. la disciplina. Pero mucho. el resultado es maravilloso cuando te vuelves disciplinado en lo que sea. Y lo más increíble es que no se refiere a la disciplina como estamos acostumbrados a percibirla. Ay, a ver, cuéntanos. A ver, lo no se mejor esa refiere- sí la tenemos, familia. No se refiere a esa combinación de esfuerzo y renuncia, Sí. ¿no? En la forma de actuar o bajo un régimen alimenticio, o de ejercicio o intelectual, no. Para los Richis, el tema de la disciplina está centrado en el dominio de tu mente. Ok. O sea, nada que ver la constancia que pudiera darse con lo que Bueno, lo que mencionas. pasa es que ellos asocian, dice, ¿para qué quieres ser constante en algo si tu mente no te hace caso? Ya. ¿No? Y entonces comparan a la mente como un potro que hay que domar. Sí, porque además se cree que se manda sola la mente. De repente dice, a ver, espérame, ya dijimos que no vamos a pensar en eso y ahí vas. te pone trampas. Y la consecuencia de una mente indisciplinada es una mente dispersa. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando hay dispersión en tu mente, pues estás en un estado de vulnerabilidad pasional, circunstancial. ¿Por qué? Porque los que están a cargo de tu vida son tus impulsos, no tus pensamientos. Claro, no te tu haces enfoque, cargo tú no te mismo de haces lo que cargo. estás haciendo, diciendo. Y dices que vas a hacer y a la mera hora no, No lo haces porque haces. te va ganando El la impulso. mente, el impulso. Exactamente. Entonces estamos hablando de que una Disciplina. persona indisciplinada en su mente es una persona que impulsiva, que no se hace cargo de su vida y que por lo tanto es víctima de las circunstancias y condiciones de cada momento. Y regresamos un poco a lo que decías, el voltear a ver, señalar a quién tiene la culpa por externo, ¿no? Claro. Algún familiar, el jefe, el policía El que de la sea menos esquina. yo. Exactamente, todos tienen la culpa menos tú. Y ahí se da la peor de las pérdidas que espiritualmente podemos contemplar desde esta óptica, que es la pérdida de responsabilidad personal. ¿No? Que es ¿Por mucho qué? más fácil culpar a los demás. Sí, y porque un irresponsable está renunciando al ejercicio de su libertad, que es lo más constitutivo de la naturaleza humana. Claro, pero esta libertad requiere muchísima responsabilidad. Y quinto y último, No, ya, No, son eran cuatro, se quedó emocionada, No. mi Yo querida quiero Meli. otra, Digo, está ¿Cuál bien que- quieres? me Vamos gustó a la- aportar uno más. ¿Cuál se te antoja? Está bien que hay inflación, pero no, esto no No es para balanza tanto. como la cebolla. no. Exacto. Son 4 y además la ley del Dharma señala que están interrelacionados, que no puedes Claro. pretender uno sin nosotros 3. Y si se pueden trabajar, que esa es la intención, Esa es la buena noticia, que dependen de uno. ¿sí? ¿No? Que uno puede elegir la verdad sobre la falsedad, uno puede elegir la rectitud de intención sobre la trampa, uno puede elegir la mansedumbre sobre la violencia y uno puede elegir
controlar la mente sobre una mente dispersa. Que la mansedumbre no tiene que ver nada con sé tonto y di a todo que sí. No es no es mensedumbre, Sí, es no, mansedumbre. Sí. no es ser agachón. No, ¿en dónde Así te es. encontramos, Andrés? Sí, con mucho gusto. Bueno, puede ser a través de un correo en info@andresmares.com o puede ser a través de WhatsApp con LADA 442 al 7740977. 7740977, si ya me lo estoy aprendiendo. Y bueno, estamos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde en Aquí, RTQ Radio, en Reflexiones con Andrés Mares. Que me encanta Gracias. tu programa. Muchísimas gracias, Andrés. No, al Hasta la contrario, próxima. ustedes. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, no nos tardamos nada, estamos aquí en Confianza. Regresamos.